El tema final que queremos compartir con ustedes es, ya para terminar con el principio de aprovechar los desafíos en el Día del Pragmatismo, es cómo le echamos combustible a nuestras compañías para que crezcan. Ya ayer, como vimos, se dejaron algunas ideas planteadas de cómo crecer por el lado del activo, pero lo que pasa es que si nosotros tenemos muchos negocios y no tenemos con qué fondearlos, realmente no vamos a poder consolidar el crecimiento. Entonces, en esta sesión, Guillermo Berreta, que muchos de ustedes lo conocen, y si no lo conocen, tenemos el placer de presentárselo. Guillermo es nuestro director de la práctica de M&A. Cuando hablamos de M&A, nuestra práctica incluye gestión de recursos de deuda y de fondeo en general. Guillermo quiere llevar una sesión interactiva, esencialmente, donde podamos todos compartir nuestras experiencias en materia del uso de las diferentes fuentes de fondeo, incluyendo capital. De manera que, Guillermo, como dicen, the floor is yours. Adelante, por favor. Gracias, Rafa. Bueno. Como dice Rafael, vamos a hablar del combustible, del carbón de la locomotora, ¿no? Pues desarrollamos estrategias comerciales, tenemos los sistemas, las plataformas para poder administrar y para poder originar eficientemente, pero si no llegamos a tener el capital y deuda como para generar negocios, la compañía queda estancada y no avanza. Empezamos a hablar un poco de fuentes de capital accionario, listamos algunas, supongo que estarán todas, si alguien conoce alguna más que no pongo, me avisa, pero empezamos desde negocios, pequeños emprendimientos de compañías de leasing con inversores personales, contactos, donde hacen el capital semilla para el inicio, family office, ya algo más profesional, también por relaciones y que confían en las compañías de leasing como elemento, digamos, de mediano plazo de rentabilidad para su flujo de capital que tienen esos family offices. Bancos son accionistas de compañías independientes. Aseguradoras, también se da el caso. Private equities, fondos de pensión, fabricantes de equipos, hay varios. Alberto, no sé dónde calificamos a IBM, pero entre bancos, distribuidores de equipos, bueno, es un poco, se puede dar una mezcla y creo que acá hay representados varias empresas con distintas fuentes de capital. ¿Funciona? ¿Se acuerdan? Ahora hay internet. ¿Tienen el aplicativo? Pero yo creo que ahí se plantean unas preguntas interesantes. Fíjense que ayer estábamos sacando la estadística y veíamos que más o menos de las 100 empresas más grandes de América Latina, 60 son bancarias, ¿no? Pero el número bajó de 70 a 60 gradualmente. O sea, eso es un cambio importante. Obviamente que podemos calificar que las que son familiares son independientes, ¿no? Necesariamente. Y vemos que tenemos un número grande e importante. Lo que sucede es, y va un poquito como el tema de esta mañana, las familiares tienen vocación de crecimiento. O sea, la pregunta que hay para las familiares, y aquí veo varios que tienen familiares, es, ¿hay una estrategia de salida en las familiares o no necesariamente la hay? ¿Qué dices, Walter? ¿Puedo dispararte la pregunta? ¿Estrategia de salida? ¿Cómo si estrategia de salida? Estrategia de salida es, ¿están pensando hacia adelante vender la compañía, sacar un IPO o hacer algo por el estilo? Sí, definitivamente. Está apagado. Está apagado, pero eso sí me da culpa. ¿Aló? En el caso nuestro, sí, por ser netamente familiar y digamos la vocación del negocio familiar no es necesariamente financiero, sí visualizamos en un momento
hacer tipo IPO o tener otro accionista, o si crece mucho, posiblemente sí venderlo y ser parte de un grupo financiero más grande, ¿verdad? Entonces sí es algo que no vemos tal vez quedándonos todo el tiempo con ese negocio como 100% dueños, sino que más por el hecho que necesita tanto capital y pues, necesita ir creciendo, sí vemos el de que no quede en manos familiar a mediano, largo plazo, ¿no? Gracias. Bueno, ¿Alguna seguimos. otra empresa Se familiar sigue moviendo. que tenga una estrategia diferente, que no tenga estrategia de salida? El tema aquí es que lo que uno se plantea siempre es si es sostenible y mantenerse como familia siempre, sobre todo porque en mi caso particular yo sí creo que una empresa que tenga su crecimiento está condenado a morir. En el momento en que uno renuncia al crecimiento es porque está renunciando a la empresa. Entonces, desde esa perspectiva, si uno piensa que tiene que seguir creciendo, digamos, se vuelve difícil pensar que uno puede seguir ese crecimiento vertiginoso indefinidamente a puro pulmón, a pura familia. Entonces es cuando uno empieza a cuestionarse ese tipo de cosas y pensando en el crecimiento futuro uno dice, bueno, tengo que pensar ya en diferentes, digamos, instancias o pasos y llegar y pensar en abrir empresas es algo que ineludiblemente va a llegar si uno quiere seguir creciendo. La pregunta es, ¿cuánto de capital tiene su compañía? El primer rango es de 0 a 5 millones, va el 44% de los que contestaron. El segundo es de 5 a 10 millones, el 24%. De 10 a 30, el tercer rango está un 24%. Y mayor a 30 millones, El 6%. el 6%. Cuando hablamos, sí, capital es capital contable, ¿no? Bueno, yo creo que, Guillermo, y te hago una pregunta ahí, tú que manejas eso. Cuando uno está pensando en ciertas líneas de crédito, especialmente con las, a ver, perdón si estoy, con las multilaterales. Ahora, ¿sí? ahora vamos. Ok. Seguimos y vamos a ver. Un poco tenía que ver esto también para ver la gente, digamos, los asistentes, en qué rango de compañías y para hablar un poco. Fuentes de fondeo también acá tendrán, es un poco un mix de algo parecido a lo que habíamos hablado con Fuente de Capital, pero es líneas de créditos locales, financieras locales. Otras compañías, si es un renting, capaz es una compañía de leasing que le da los carros en arrendamiento para que hagan renting. Las aseguradoras también dan fondeo a largo plazo. Inversionistas individuales, papeles comerciales, obligaciones negociables o deudas globales. Bursatilizaciones, el término más bien mexicano es securitizaciones, que en algunos países está muy desarrollado. Y cross-border financing también puede llegar a ser de bancos o entidades extranjeras. Bueno, cuando hablamos de cómo cumplir el objetivo planteado, es cómo inyectamos ese combustible a nuestra empresa para poder crecer, para poder fondear todos esos negocios que el desarrollo comercial no está generando. Entonces, ahí va un poco la pregunta de Rafael. Lo que nosotros vemos, lo que se ve a veces es que son compañías capaz con alto apalancamiento, y entonces se encuentran con algún tema de restricción al acceso a mayor financiamiento. Por eso lo que se pide es capitalización de los accionistas o buscar alguna estructura similar a capitalización. Por eso hablamos de deuda subordinada, hablamos de cuasi accionario. Esto es lo que estamos diciendo. Capital puro es lo más fácil, decirle al accionista, en este caso es familia o accionista extranjero o el banco que capitalice para poder
buscar mayor fondeo de mediano y largo plazo para poder generar los negocios. Si eso no es tan sencillo, entonces hay entidades que dan deuda subordinada, que es cuasi capital, que también se toma como cuasi capital, es decir, mejora el leverage para lo que mejora los ratios y se puede entonces terceros que están dispuestos a dar préstamos les mejore sus ratios. Ahí tengo una pregunta y no sé si lo traes en la encuesta, pero la pregunta es, ¿aquí en este salón hay alguien que tenga deuda subordinada dentro de sus fuentes de financiación? Todavía. Todavía no. Pero ¿hay alguien que tiene el apetito de recibir deuda subordinada? Ok. Sí hay, ok. Porque es que el tema es interesante. En los últimos años a nosotros nos han empezado a contactar. Ahora, yo no sé si eso siga vigente después de la elección de Donald Trump, francamente, ¿no? Pero sí hemos sentido mucho que por la liquidez en general que ha habido en el mercado y digamos, yo no diría que se relajaron los apetitos de riesgo, sino que se volvieron los inversionistas más creativos. La deuda subordinada por naturaleza es más cara que la deuda senior, que la deuda de primera categoría. Pero tiene la ventaja de que, primero por ser subordinada, es mucho más estable, permite tener plazos más largos. Segundo, las condiciones de repago generalmente son más blandas desde el punto de vista de amortización de flujo de caja. Es muy frecuente ver la deuda subordinada en forma de bullet, o sea, un solo pago de capital e intereses al final. Entonces, hemos encontrado que sí hay inversionistas que, a diferencia de lo que veíamos antes, están buscando compañías arrendadoras que puedan ser receptoras de deuda subordinada. Y ese es un tema, digamos, interesante tener en cuenta. Repito, vamos a tener que volver a hacer el test en el mercado después de la elección presidencial, pero hasta antes de empezar esta conferencia realmente hemos recibido mucha llamada de fondos de inversión, especialmente que están interesados en ese tipo de estructuras. Ahora, hay una trampa en esto y por eso el tema del 0 a 5 millones de patrimonio se volvía una pregunta clave. Muchos buscan tener un ticket mínimo de por lo menos 20 millones de dólares para ese tipo de operaciones. Entonces ahí es donde está, muchos, no todos, ¿no? Pero sí se da esa tendencia. Ahora, por ejemplo, para las compañías que son instituciones financieras, la deuda subordinada tiene la ventaja de que computa como capital secundario para efectos de la relación de Basilea. O sea, es cuasi capital. Y eso es muy positivo porque permite que las compañías crezcan más sin necesidad de diluir la propiedad de sus accionistas. Ya. Quería que James nos cuente un poco, antes de seguir, la historia un poco de Acrecent, de cómo originó y creció y cómo va avanzando, ¿no? Caso práctico. Sí, en el caso nuestro comenzamos la empresa con capital privado, personal y el de mi socio fundador. A los 2 años culminamos un proceso inicial de levantamiento de capital externo. Ahí entró el holding company de un banco como inversionista principal y otros 2 inversionistas, instituciones, pero no formalmente private equity, lo que conocemos como private equity. Eso fue hace ya como 10 años y eso lo apalancamos con líneas de crédito de la banca, en este caso es en Puerto Rico, para aquel entonces, y lo combinamos también con un programa que yo creo que se parece mucho al programa que utiliza CSI de venta de participaciones, venta de carteras, para complementar el capital de la empresa y las líneas de créditos. Hace 3 años culminamos un proceso ya para la segunda ronda, donde logramos atraer a Darby Private Equity, que es la división de capital de riesgo de Franklin Templeton Investments. Ellos se les hizo un planteamiento de crecer la empresa regionalmente y
con ese plan, pues hicieron una inversión importante con la que hemos entonces expandido el negocio a Costa Rica, Panamá, Dominicana y recientemente a México. El reto muy grande, eso fue un reto inmenso, eso nos tomó, comenzamos el proceso antes de la crisis global, estuvimos 2 años en ese proceso con ellos, se puso en hold como por 4 años y entonces retomamos el tema después de la crisis y culminó obviamente por el levantamiento de capital de ellos, que ellos invirtieron. Lo que ha sido un reto mayor ha sido el funding, conseguir funding para los países donde tenemos, o sea, más recientemente estamos participando, específicamente Panamá, Costa Rica y Dominicana. Nos han dado muchísimo trabajo, apalancar el capital que es inversión, y eso es un problema para ese tipo de inversionista, porque una inversionista de capital de riesgo institucional pues no tiene mucha paciencia. Y la realidad es que mi experiencia en GE, pues nunca me preocupé de funding. O sea, eso era un pequeño detalle que yo no consideré cuando nos tiramos el reto de levantar una empresa como esta. Y la verdad que eso es un problema, ¿sabes? Una oportunidad, pero realmente es un problema cuando uno no tiene escala. Sí. Y Darby, ¿qué se fijó en Acrecent? ¿Qué se fijó? ¿Crecimiento, calidad de portfolio, un plan de negocios con crecimiento regional? ¿En qué focalizó? Pues nosotros, ellos les interesó mucho que nosotros somos como un híbrido, porque nosotros la punta de lanza es leasing, pero somos muy flexibles. Nosotros hacemos créditos, hacemos financiamientos combinados que incluyen bien muebles, a veces hacemos bien inmuebles. Tenemos mucha flexibilidad y eso a ellos les estuvo muy curioso, le gusta mucho la parte de estructuración nuestra. Esperanzado que se pudiese crecer ese negocio. Lo que pasa es que sin fondeo, pues eso está lindísimo, pero realmente eso es un modelo de negocio en buen inglés, high touch. O sea, no es un modelo de negocio de mucha transacción donde tú puedes operar muy eficientemente. Realmente es costosísimo montar un negocio y correrlo de esta manera, y hacerlo en 5 países con una empresa relativamente pequeña, pues no es costo efectivo. Ahora mismo estamos en un proceso que estamos bajando el volumen en los países que nos han dado más problemas del fondeo, que son Costa Rica, Panamá y Dominicana, y entonces estamos subiendo el volumen en México, donde ha habido una apertura, hemos adelantado muchísimo en México, y es un país donde hay mucha más visibilidad a nivel para un inversionista institucional, ¿sabe? Obviamente ellos invierten, al igual que yo, estoy invertido no con la intención de quedarme con la empresa para el resto de mis días, sino con la intención de realmente de posicionarla para la venta. Y eso es un periodo bastante corto. O sea, ellos pierden ya a los 3 años, que lo estamos cumpliendo, ya la paciencia está, ya la cocina hace calor. ¿Sabes? Y estamos en ese momento, y por eso México se convierte en un eslabón muy importante para nosotros, porque le hace falta un mercado muy visible que en una salida pues le es atractivo a potenciales compradores. Vale. Así que. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para James? Sí, yo sí tengo un par de preguntas. Una para James y la otra se la voy a hacer a Roberto. La de James es, entiendo que la estrategia de expansión de Darby en el resto de América Latina es justamente utilizar a Acrecent como el conducto, ¿no es cierto? Correcto. O sea, si hay alguien interesado en que Darby entre a su capital, antes de eso le van a decir, asóciese con Acrecent. Correcto. Y la pregunta para Roberto tiene que ver un poco, lo que nosotros hemos observado es que una de las compañías que ha hecho magia en conseguir fondeo en América Latina es Arrend. ¿Nos puedes contar un poco de esa experiencia? Mira, aquí creo que todos los triunfos se los lleva nuestra gerente general, que es Mireia. Ella realmente se ha enfocado mucho en buscar otros fondeadores, sobre todo en Europa. Uno de los principales triunfos que tenemos es que a partir del año pasado, Norfund es inversionista de Arrend, con una parte significativa comparado a que está dividido por eso ponía yo familiar, que es una empresa familiar porque son 3 familias.
A diferencia de lo que los comentarios que he escuchado yo de las empresas familiares, Arrend mantiene un equilibrio muy grande porque son 3 familias donde yo le llamo, son 3 directores seniors, hoy ya hay directores juniors metidos dentro de la junta directiva y ha habido un balance en criterio, en respeto, en mucha ética y sobre todo en el hecho del, como digo yo, en el respeto de la opinión de uno para con el otro. Pero volviendo al tema del fondeo, ¿cómo se ha hecho? Es que nos hemos fortalecido. Más que todo, una de las, y sin temor a equivocarme, una de las debilidades grandes que tenía la compañía es el capital que nosotros teníamos. Logramos fortalecer ese capital tanto en la sede central, que es Guatemala, como en cada una de las filiales, y así es como hemos comenzado a ser más atractivos. Aunado en este momento con la incorporación de Norfund a la compañía. Ya hoy por hoy ha sido una tarea titánica el hecho de ir bajando puntitos las tasas, pero eso nos ha permitido ser más competitivos, porque generalmente todo lo que obtenemos, y te digo, también yo ahí tengo mucho que ver porque veo el área comercial, no puedo vender barato si compro caro, pues. Entonces, creo que ese ha sido el trabajo grande que se ha hecho como compañía, el hecho de incorporar dentro de la junta directiva a un jugador muy importante y de renombre. Y por el otro lado, nuestros números son atractivos. Los crecimientos que tenemos son sustanciales, los hemos ido manteniendo a través del tiempo, crecimientos 20, 25% anuales, pues, todos los años. La última pregunta a ti es ¿cuándo nos compartes el balance? Cuando quieras, somos públicos, captamos fondos. Okay. Para que veas que somos muy atractivos y si quieres invertir, estamos a la orden. Ok. Muy bien. Para seguir con los casos, le pido a nuestro participante estrella, a todos los... El nunca mentado. ¿Podríamos poner esta gráfica? Claro que sí. Que dice historias de ABC. Que Luis nos comparta un poco la historia de ABC, cómo empezó y cómo creció y las distintas etapas. Creo que es un caso para ver. Como alguna vez lo comenté, empezó con un momento de crisis. ¿Y allá, Rafa? Cumplía yo 50 años y le hablé a mi hermana, que es headhunter en Horton, y le dije, siempre había estado yo en la parte institucional, y le dije, oye, ¿habrá manera de que me consigas un trabajo? Y me dijo, ¿a tus 50? No, pues, ya estás viejo. En ese momento, Bank of America acababa de comprar Bank of Boston, y la verdad, lo que hicimos fue comprar, pues, lo que quedó de la arrendadora de Bank of Boston, Boston Leasing, que no era mucho, pero lo que sí tenía era un sistema. Tenía un software, por cierto, hecho por Roberto Fernández, cuando estuvo ahí en CIT, y que ya lo conocíamos, dijimos, bueno, de aquí podemos de alguna manera poder empezar. Abajito, si le das abajo. Te lo voy a poner aquí en el... Entonces, las negociaciones se llevaron en 2004 y lo que empezamos a hacer nosotros fue originar operaciones que le vendíamos a la banca. Ahí tratamos mucho con la gente del Rabobank, hicimos muchas operaciones con la gente de Bladex, y bueno, fue hasta el 2005 cuando ya tuvimos lo que es la empresa y el sistema, lo cual nos permitía empezar a administrar la cartera. De personal solamente llegó el agente de sistemas, una persona de sistemas, y fue todo lo que obtuvimos, algo de cartera. Y bueno, la verdad es que pagamos por la compañía muy poco, pues no se podía obtener mucho. Durante ese tiempo seguimos haciendo operaciones en donde originábamos y vendíamos la operación a la banca y empezamos a generar flujo que lo empezamos a aplicar en este programa que le llamamos Procar, que es un programa de crédito automotriz que lo vendemos a través de las agencias automotrices, de los dealers, y empezando a hacer alianzas con algunas marcas. En el 2009, como todos, se viene la crisis financiera y ahí se tomaron dos decisiones. Uno fue el hacer una alianza con Banco Santander,
que nos permitió empezar a originar más. Santander, pues prácticamente empezó a ofrecer su producto en cerca de 900 sucursales, en fin, con varios direcciones regionales. Y aunque el margen era pequeño, pues sí nos generaba un buen volumen que fuimos destinando a Procar. En ese mismo 2009, el equipo directivo que teníamos, o que tenemos más bien, lo retuvimos a través de otorgarle participación accionaria. Hasta ese momento yo controlaba el 100% de las acciones y entonces distribuí una parte pues para retener a la gente, ¿no? Sobre todo el equipo directivo, que era gente joven y que en cualquier momento pues, se nos podría ir. Y al mismo tiempo nos metimos en que ha sido algo muy interesante, que es hacernos una empresa socialmente responsable. Hablaban hace rato acerca de lo que se busca hoy en día en el personal, y bueno, pues hoy nos movemos bajo valores, bajo ciertos principios dentro de la empresa que compartimos todo el grupo, y esto ha sido algo muy bueno, ¿no? Y para que esto pudiera funcionar, nos hicimos una empresa Best Place to Work, que está muy orientada hacia la parte del personal. Esto, como digo, era una situación de crisis. 2009 no teníamos un gran capital. La verdad es que el flujo que íbamos obteniendo se iba reinvirtiendo. No teníamos ningún socio financiero, entonces había que ir construyendo. Y en 2011 somos en México la empresa que incursiona en el securitization de lo que son los contratos de arrendamiento. ¿Por qué lo hicimos así? Porque el balance de la empresa no lo soportaba, el capital era pequeño, y entonces levantamos en esa primera emisión 200 millones de pesos. Una vez hecho eso, en 2012 se toma la decisión de hacer un gobierno corporativo. Yo creo que aquí es donde ya empezamos a ver que lo que vamos a buscar es institucionalizar a la empresa. Establecimos y trajimos a 2 consejeros independientes y después, seguimos haciendo bursatilizaciones, y en el 2015, a finales del 14, es cuando decidimos ya traer a un socio inversionista. Dijimos, vamos a traer a alguien que entre con capital a la compañía. Ya la empresa pues ya llevaba varias bursatilizaciones. Cabe aclarar que en cada bursatilización las calificadoras te exigen un porcentaje de aforo o un porcentaje de protección, pues que ronda entre el 25 y 30%. Entonces, pues ya si queríamos crecer, era muy difícil tener el flujo suficiente, entonces teníamos que traer a un fondo. Y finalmente llegó el fondo Northgate, el cual hizo una inyección importante de capital de casi unos 15 millones de dólares a principios de marzo. ¿Y qué fue lo que le gustó a Northgate? Obviamente le gusta la industria, le gusta la parte de la intermediación financiera, pero le gustó, primero, que no es una empresa administrada por un solo hombre. Hay un equipo directivo. Hoy en día tenemos directores que hacen muy bien su trabajo, y muchos de estos podrían tomar las riendas de la empresa y podrían seguirla. Y yo espero, porque ya Luis Arrieta ya debería dedicarse más a jugar golf o a otra cosa. Es una empresa, como digo, con sus valores, y que estaba muy abierta al concepto de gobierno corporativo. Ahora les platico cómo nos ha ido con el fondo. Hicimos una bursatilización recientemente por 700 millones de pesos. Se colocó muy fácil. Ya nos ven, ¿no?, más institucionales. Hoy en día tuvimos la oportunidad de armar todo un equipo directivo en la parte comercial, atacando ya las empresas de manera directa. Hemos aperturado 5 oficinas nuevas. Teníamos originalmente Guadalajara, Monterrey y México. Hoy tenemos 5 oficinas más. Estamos llegando al cliente. Estamos ya por lanzar ahorita una campaña de publicidad. Y la empresa hoy en día tiene un potencial enorme.
tenemos un presupuesto de colocación para el año que entra de 150 a 200 millones de dólares. Tenemos ya líneas de fondeo de warehouse para ir generando y después hacer la securitización. Y en la parte de gobierno corporativo, yo lo comentaba ayer que decían de la regulación, nosotros nos autorregulamos. Hoy sí tenemos mucho que perder, ¿no? Y bueno, también que ganar, pero hoy la empresa pues tiene una muy buena rentabilidad, es una empresa que le da fuentes de empleo a 150 personas y la verdad con un buen futuro. Entonces, lo que hemos hecho a través de este gobierno corporativo es establecer comités que vigilan, ¿no?, el andar de la empresa en el área ejecutiva, en el área de finanzas, en el área de riesgo. Tenemos un agente ya de compliance que se está certificando, en el entendido que nosotros como arrendadora no estamos reguladas. Nosotros somos una SADCB, no se mete con nosotros la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o sea, nosotros pagamos nuestros impuestos como cualquier otra compañía, pero la autorregulación y el apoyo que hemos tenido por la parte del fondo en materia de ir viendo las diferentes vértices de la empresa para medir el riesgo ha sido muy bueno. Entonces, esto es lo que en un lapso, yo digo, muy corto, de empezar unos amigos desempleados a decir, oye, ¿qué hacemos? A llevar ahorita una empresa para el 2017 con una meta de colocación de 150 millones de dólares, si es más, mejor, muy institucional, con un grupo inversionista del nivel de Northgate, por lo cual nos pone, la verdad, como una historia que ha sido bastante buena y, como digo, en un lapso relativamente corto. Luis, una pregunta. Tienes derecho, obviamente, a invocar la quinta enmienda. Tienes derecho a permanecer callado y todo lo que puedas decir puede ser usado en tu contra. ¿Cuánto compró Northgate en porcentaje de la compañía? 39%. 39%. O sea, que mal contado estaban estimando que la compañía valía entre 500 y 600 millones de pesos. ¿Y hubo algún criterio que aplicaron para llegar a ese valor, en porcentaje de valor en libros, múltiplo de EBITDA o algo? O de EBIT, porque aquí no nos vemos por EBITDA. ¿Cómo quieres que te lo cuente? ¿De manera real o te echo un choro así tremendo? La verdad. La real, sí. Contratamos una empresa en Estados Unidos y de hecho, bueno, Dialta también estaba involucrada, que nos estaban buscando un fondo de inversión. Y tuvimos una primera, yo diría, carta de interés diciendo, les compramos, ellos querían, ese grupo quería el 51% y eso como que nos ponía en una posición difícil porque al final uno pues, lo que quiere es mantener un poco más de control. Aquí voy a hacer rápidamente un paréntesis. En mi caso, tengo 3 hijos, uno es un actor, un médico y una chef. Ninguno va a manejar la empresa. O sea, no hay forma de que pueda la familia siguiendo manteniendo el negocio. Además, yo vengo de una familia maderera, siempre nos hemos dedicado a la cuestión de la explotación de la madera. Entonces, yo fui el único que de repente se salió del negocio y me metí a la banca. Entonces, parte es un poquito la pregunta que te hacían, ¿hay forma o están pensando en una salida? Yo la tengo que pensar. Yo no voy a quedarme mucho tiempo, entonces tengo que pensar y por eso un poquito esta tendencia. Y regreso a tu pregunta. Llegué al campo de golf, llegué tarde, es real, ¿eh? Sí. Y le dije al cadichín, no, ya salió su Forson. Oye, ¿podemos con quién salir? Me dijo, bueno, va a salir pero son muy sangrones, salimos con el siguiente, sale. Pues llegamos, salgo con el Forson, ¿no? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué haces? No, pues me dedico a esto. ¿Y tú cómo te llamas? Pues me llamo Alfaro. Alfaro. Seguimos jugando. Y en el camino me dice el señor Alfaro, oye, ¿tú conoces la empresa Water Capital? Le digo, sí. Porque me la querían vender. No, ni te metas. No te metas. Me dice, ¿tú tienes una arrendadora así? Ah. Resulta que este cuate Alfredo Alfaro fue el director de uno de los fondos más exitosos en México que se llamó, o se llama más bien Advent International.
El lunes en la mañana me llama la secretaria, me dice, le paso al señor Alfaro. ¿Qué pasó, Alfredo? Oye, me interesa entrar en tu compañía. Hijo, le digo, ¿sabes qué? Tengo una carta ya. ¿Cuánto te ofrecen? Tanto. Te doy tanto más. Así, ¿eh? Y le dije, oye, pero mira, el problema es que no queremos el 51. ¿Cuánto quieres vender? Pues mira, lo más es el 49. ¿Te parece bien el 39? No, ya estuvo. Así, ¿eh? Del campo del golf, del domingo al lunes. ¿Nos vemos mañana? Sí, te llevo la carta de intención. Llego con la carta de intención. Le pedí que me explicara, hay unas cláusulas ahí que sí será muy importante, que la drag along y la no sé qué. Tagalong, ¿Eh? drag along y tagalong, Sí. ¿no? Y pues sí, que te las expliquen. Y el viernes estábamos firmando el acuerdo. El sábado, bueno, perdón, este fin de semana ya jugué en el Fort Sondel. ¿Y había alguna aspiración de dividendo garantizado? No, es capital tal cual. Ellos todavía se quedaron con un derecho de poder comprar un 10% más con la aportación de 7 millones de dólares, 7.5 millones de dólares, para llegar en todo caso a 39. Por los rendimientos que estamos teniendo ahorita, ya una cosa que sucedió en la última emisión fue que logramos convencer a las calificadoras de que dejáramos el aforo solamente de la parte que estaba en cartera. Me explico. Vamos a suponer que yo hacía una emisión de 100 millones de dólares, yo tenía que depositar cartera o dinero por el 25% de eso, o 30. Nosotros ya estamos en 25 millones. Entonces lo que le decíamos y entonces yo tenía en ese momento pues 100 millones de pesos en efectivo, ¿no? Entonces convencimos a Standard & Poor's sobre todo de decirle, oye, lo que está en efectivo, ¿por qué te lo tengo que aforar? Digo, es dinero, si algo pasa, pues agarras el dinero y no hay problema. Te aforo solamente lo que esté en la cartera. O sea, si tengo 25, pues el 25% de esos 25. Entonces, ahorita que emitimos la emisión de 700 millones, solamente tuvimos que aforar la parte se aportó cartera por 450, entonces nada más el 25% de esos 450. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo coloco a una tasa activa de, vamos a ponerle 18, 20%, y la descuento, ¿no?, a una tasa del 8%, entonces la diferencia en la tasa me genera el margen, el aforo, y a veces hasta me deja algo de recursos en el plazo. Y entonces lo que nos ha pasado ahorita es que el capital que se nos aportó en febrero, pues ahí lo seguimos teniendo, o sea, y lo usamos como capital de trabajo, y la verdad, pues yo ya platiqué la otra vez, no voy a necesitar la otra aportación de capital por el momento, ¿no? A menos de que sí se crezca muy rápido el año que entra, y pues sí, no vayamos a exceder un nivel de capitalización por arriba del 8 o 9%, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que tener cuidado. Afortunadamente estas bursatilizaciones no juegan parte del apalancamiento de la empresa, solamente por la parte del aforo, y entonces eso nos permite crecer bastante, ¿no? Y en el Foursome de Golf hoy en día están apostando acciones, me imagino. No, acciones no, sí le metemos lana, pero acciones esas sí, esas será para el plan de retiro. Gracias, Luis. Muchas gracias. Ahí está. Adelante. Bueno, en función de lo que veníamos hablando y las experiencias compartidas por James y por Luis, hicimos un cuadro comparativo con distintas fuentes, y ahora después vamos a hablar de una más, con los pros y los contras. Una de las fuentes primarias es fondeo con bancos locales, donde el pro es
Si uno ya tiene una línea preasignada, es fácil, pues es un facility line, ¿no? Para poder seguir creciendo. El problema, capaz, el costo es más alto, pues si es una compañía independiente, ese banco puede ser competidor, entonces no le va a estar dando fondeo barato para competir. Puede ser que no le presten a los plazos que una compañía necesite, capaz una duration de 18, 20 y pico de meses, si su plazo medio de los leasing es 36 o 48 meses. Es algo que hablábamos, creo que ayer con Rafael, con respecto a los plazos. Hay que fijarse sobre todo, una de las variables, a veces nos fijamos en la tasa, tenemos que ver los plazos porque eso nos puede llevar a ese descalce en momentos de volatilidad, puede ser terrible. Y también el otro cons, en momentos de volatilidad, capaz esas líneas de crédito se vuelven para atrás. La segunda línea, que todavía no hablamos mucho, son las entidades multilaterales, agencias de gobierno, como todo el mundo conoce, IFC, el BID, el Banco de Desarrollo Americano, la CAF, el FMO, que es el de desarrollo de Holanda, la DG alemán, OPIC, el multilateral americano de exportaciones. ¿Cuál es el pro de estas líneas? Son generalmente a mediano plazo, estamos hablando 6, 7, 8 años, con capaz plazo de gracia en los primeros años, pagando solo intereses y después capital. Por lo tanto, la duration, lo que genera esta línea es un free cash flow para poder seguir generando negocios. El problema es, que ahora lo vamos a ver, es en moneda dura, o es en euros o es en dólares, cuando en muchos de nuestros mercados nuestros leasing son firmados en moneda local. Entonces, los cons que tenemos es la selectividad para aplicar a estas líneas de crédito. Muchas veces es el tamaño, por eso Rafael hablaba que hay veces que hay que tener más o menos mínimo 10 millones de dólares de tamaño para que te presten un 40%, 4 millones, de ahí para arriba. Y los criterios de selección. Los criterios de selección, muchos de estos organismos multilaterales persiguen fines sociales, de que sean líneas para financiar pymes, financiar pequeños agricultores o pequeñas pymes. Eso por un lado, también por el lado verde, por el lado ecológico. Entonces se fija mucho en a qué van asignado ese fondeo. Entonces hay que calzar. Si son solo carros, es difícil de explicar de conseguir las líneas estas, pero si hay agricultura o si hay industrial que genera trabajo en zonas rurales y demás, son líneas que están estables en el tiempo, tardan cierto tiempo hasta aplicar, hasta que salga, lleva un due diligence un poco extendido, pero no importa si hay crisis financiera o no hay crisis financiera, esas líneas están, no como las bursatilizaciones, que ahora es lo que vamos a ver. Los mercados de capitales, las securitizaciones o las bursas, como se dice en México, donde está muy desarrollado, eso, y lo mismo que pasó en Brasil, hay ventanas. Hay veces que hay mucho flujo de dinero a esos mercados de capitales, entonces se consiguen poder emitir series y el leasing generalmente está muy bien visto en casi todos los países como un papel sostenible. El problema es cuando primero es un tamaño, el tamaño de la serie. Hay veces que no se puede hacer una serie por $500.000 o $1 millón, sino tiene que ser programas globales más grandes. Entonces es una masa crítica que se necesita más grande y el de la volatilidad. Lo que da es poder fondear a un costo más accesible si el tamaño de la originación es interesante. Y el último era lo que habíamos hablado con Rafael, cuando también pueden venir
family offices o hedge funds que también pueden entrar como creo que solamente como deuda. A veces esos pueden ser un poco más caros. Uno de los temas que hablamos que para tener en cuenta sobre todo cuando se emiten bonos o se emiten bursatilizaciones, creo que lo comentó Luis, es el tema de las calificadoras de riesgo. Cada vez más están tomando las métricas y muchas de ellas en determinados mercados no entienden el negocio del leasing, sobre todo si son renting, si hay residuales de por medio y eso puede causar un impacto en el costo de la emisión, ¿no, Rafael? Que es lo que está. Sí, yo creo que es un tema interesante porque encontramos, por ejemplo, algunas calificadoras como Standard & Poor's que están en este momento, por lo menos han tenido la cortesía de consultar con los emisores de valores si los criterios que van a aplicar pueden ser aceptables para el mercado. Concretamente hay un proyecto que trae Standard & Poor's para calificar la salud financiera de las arrendadoras, operating lessors, ¿no?, bajo un criterio diferente al que se le aplica a las instituciones financieras. Eso tiene pros y tiene contras. El principal contra es que por naturaleza el negocio financiero es un negocio de mayor apalancamiento, mientras que el negocio comercial, las empresas comerciales no resisten mucho apalancamiento. Entonces, les mencionábamos ayer que nosotros hemos encontrado que después de la crisis del 2008, la relación normal de apalancamiento de una compañía de leasing bajó de un múltiplo de 7.5 a un múltiplo de 6:1. Y posiblemente ahora estamos llegando a niveles donde quizás un poco menos, pero estamos en general por encima de la regla que para las empresas comerciales se fija que es más o menos de 3:1. El tema es que las calificadoras tienen varios criterios que aplican en forma indiscriminada y no sé, de pronto Luis me podrá contradecir o estar de acuerdo porque has tenido que pasar por ese, y creo que hay algunos más de ustedes que han tenido también que pasar por el mismo proceso con las calificadoras. Pero el primer problema que tenemos y es que la definición que toman ellos es: yo no te puedo calificar por encima del riesgo soberano de tu país. Ahí está la primera parte en la cual nosotros disentimos, porque el hecho de que el gobierno federal mexicano no pague sus deudas no quiere decir que ABC Leasing no vaya a pagar las suyas. Puede que haya algunos vasos comunicantes entre unos y otros, pero no necesariamente lo tiene que haber. O sea, no tiene que ser la regla de oro. El segundo punto es que ellos dicen, como tú no eres banco y no estás sujeto a las disposiciones bancarias, por principio te tengo que calificar un escalón por debajo de los bancos. Y bueno, ya hemos encontrado que algunas compañías lograron negociar con las calificadoras diciéndole, bueno, ¿y qué pasa si yo aplico los mismos procesos de evaluación de riesgo que aplican los bancos? Entonces ya hemos encontrado que algunas compañías lograron ponerse de acuerdo. Tu cuñado Chema, ¿no?, se puso de acuerdo con las calificadoras y logró, no siendo regulada, que le aceptaran subir al mismo escalón que le ponen a las instituciones financieras. Hasta ahí vamos muy bien. Entonces ahora viene el problema de que en la nueva, digamos, metodología que se está proponiendo, lo que quieren hacer las calificadoras es calificar a las arrendadoras como empresas comerciales y fijar unos parámetros de medición financiera que son bastante irreales para las compañías arrendadoras. Por ejemplo, te están diciendo que tú tienes que tener un múltiplo, si mal no recuerdo, de 6 veces ingresos brutos sobre intereses. Entonces, eso quiere decir que los márgenes que tú tienes que tener tienen que ser gigantescos. En el mundo real no los puedes tener. Te están exigiendo que tu relación de endeudamiento esté entre 2.5 y 3 veces tu capital contable o tu patrimonio. Tampoco es un tema realista. Entonces, viendo esos temas, ese es uno de los temas que estamos en discusión. Ya una compañía nos pidió que en cierta forma demos lo que llaman un fairness opinion en función de las mejores prácticas del mercado del arrendamiento para poder tener un diálogo con las calificadoras y explicarles que esto no es así como ellos lo están viendo.
Pero en este momento ese tema está vigente y puede ser un riesgo indudable para la continuidad del tema de la bursatilización por parte de las compañías y la misma calificación de las compañías. Porque como muy bien lo decía Luis, muchas veces la situación financiera del emisor es indiferente si el patrimonio autónomo que se constituyó para respaldar la emisión es suficientemente sólido. Pero esa es la historia. Hay lugares que se puede emitir, se securitiza sin tener calificaciones, ¿no? En Argentina, ustedes no necesitaron, tuvieron también. Nosotros atravesamos el proceso de calificación de un fideicomiso que hicimos en el mes de mayo y nos pasó lo que comentaste de la rigidez de la calificadora, que no entendía el negocio porque la cartera nuestra eran aproximadamente 30 millones de pesos argentinos, 35 contratos diferentes. Entonces, cuando llegamos a la calificadora, por el stretch escenario que ellos aplicaban, tenían que descartar los 10 primeros contratos para ver cómo se comportaba el fideicomiso. Entonces, la primera respuesta fue, ¿estás descartando el 30% de la cartera? Sí. Y si fuesen 150 contratos, ¿cuántos descartarías? 10 contratos, me respondió. Entonces le dije, ¿el número 10 es un número arbitrario? Sí, es nuestro manual de calificación. Entonces, si hubiésemos securitizado 12 contratos, nos quedaban 2. Y era ridícula la respuesta, porque no estás entendiendo. Pues si ahora fuera una cartera de consumo con 1.500 deudores, está perfecto, pero en este caso... Y no se movieron de ese lugar. ¿No? Y el segundo problema que tuvimos fue con el impuesto al valor agregado. Cuando en Argentina, cuando uno factura el canon, lleva el 21% de impuesto del valor agregado. Eso no se puede discriminar entre una factura y otra. Eso va dentro de la factura y la calificadora no lo tomó al momento de el flujo de repago de la emisión, con lo cual teníamos un 21% menos de flujo que ellos tomaban para calificar. Más Y hora foro fue. Te tomaron más del 20 que tenía por la subordinación que hablaba Luis, ¿no? O sea que estabas como en un 41. Una ridiculez, pero no había camino para seguir. Esa es una pelea y desgraciadamente es una pelea que, como decimos nosotros, de toche y guayaba madura, ¿no? Porque en realidad pues ellos tienen el poder. Tú estás esperando a que ellos te den la calificación para poder recibir la guita, como dicen ustedes, ¿no? Bueno, esto es lo que les había mencionado por recursos de las multilaterales, bonos globales. Y bueno, no hay nadie de Unifin porque estaba en una serie ahora, pero Unifin emitió, ¿no?, bonos globales en Nueva York. Ingenium acaba de colocar unos bonos globales también. Sí. Y, bueno, capaz, la línea de OPIC, nosotros tenemos varios casos y, bueno, en esta sala hay uno que es Luis Alonso, si nos puedes comentar los beneficios de la línea, digamos, el tiempo que tardó. Ahí está, allá va. Aquí. Bueno, sí, digamos que el beneficio más importante es que OPIS es otro tipo de fondos, ¿verdad? Más largo plazo, tasa menor. Plazo de gracia. Plazo y tasa, por supuesto. La parte, digamos, negra del asunto es que es complejo. Un due diligence de OPIC es cosa seria. Lo bueno es que después de que, si uno pasa eso, dice que puede pasar cualquier otra cosa, ¿va? Es como una norma IRAM, digamos. Lo bueno de pasar un due diligence de OPIC o de alguna de estas multilaterales también le da un salto de calidad para poder tener líneas de bancos o de otro lado. Bueno, ya estuvimos hablando el tema de los inversionistas institucionales. Cuando habla de due diligence también hablamos de esto digamos, la base de capital, el mínimo capital, el leverage que piden las multilaterales, diversificación también de cartera, segmento de mercado, cuidado de medio ambiente. Es un poco lo que les estuve contando antes. Tenemos otra, digamos, como distinto, los SVP son vehículos de propósito especial
donde el esquema es similar, funciona como una securitización, pero para aquellas compañías de renting o de leasing operativos, muchas veces tiene el flujo, capaz que le queda un 20% o 30%, depende de los riesgos residuales que asuman, que no son cedidos, que se los quedan en cartera. Entonces, hay entidades que se dedican a fondear esos riesgos residuales. Y hemos visto casos, se arman casos donde se arma un vehículo especial solamente para los residuales y funciona como... Funciona muy similar a una bursatilización. Sí, yo diría que la diferencia, si me permites, Guillermo, es que cuando se trata de residuales, como el flujo del residual es un flujo único, o por lo menos casi único, Juan Manuel me abre unos ojos grandes porque dice, ¿de qué estás hablando si la mayor parte de la realización de residuales nosotros lo hacemos por renovaciones y prórrogas, que son flujos corrientes? Pero digamos que desde el punto de vista práctico, la fecha de realización o expectativa de los ingresos por caja es una fecha futura que depende precisamente de la terminación del contrato. Entonces, el que se vincula a este vehículo de propósito especial es alguien que no tiene afán de recibir el dinero ni tiene afán de recoger absolutamente nada de recaudos de caja al principio. Entonces, desde el punto de vista deuda se vuelve también o balloon o bullet. Desde el punto de vista de capital está claro que se esperan hasta el final para poder liquidar la entidad de propósito especial. Entonces, esto es interesante porque permite justamente el poder darle el fondeo a los residuales que muchas veces vayamos nosotros a asumir sin tener los recursos, o tenemos que crear una estructura totalmente aparte de lo que es las líneas de fondeo normales que tenemos. Ahora, en la práctica nosotros hemos trabajado con un par de fondos. El principal es un fondo que se guía por las normas de las finanzas islámicas, es una entidad del Medio Oriente, que básicamente el objetivo que tiene es hacer una utilidad, no cobrar intereses. Ustedes saben que en realidad no es en el Corán, es en el libro del Génesis donde está prohibido cobrar intereses. Pero es que los cristianos y los hebreos nos hicimos los de la vista gorda con eso y interpretamos la norma diferente. Pero para los musulmanes es un pecado, ¿no? Riba se llama, el cobrar intereses. Entonces, la estructura que ellos tienen es esa, ellos no tienen afán de recibir intereses, lo que quieren recibir es un beneficio al final de ese negocio de cooperación que han hecho. Y uno de esos fondos precisamente se desempeña de esa manera, tiene el apetito para este tipo de negocios. No, tal vez recalcar que, claro, para las arrendadoras muchas veces están dependiendo mucho del fondeo para ser competitivos. Están compitiendo con bancos que tienen un fondeo, un costo de fondos mucho más bajo, y ahí peleando con el spread lo más ajustado posible. Pero bueno, la ventaja que tienen a veces las arrendadoras especializadas es que justamente con el tratamiento del end of lease, o sea, de la reventa del bien, del activo, la renovación y todo, obtienen márgenes muy grandes. A veces uno ve márgenes que rondan el 70%. Entonces, justamente con el financiamiento de la posición de residual, si el costo de fondos en lugar de ser 8 fue 10, pero sobre ese capital obtuvo un 70% de margen, la ecuación es totalmente distinta, ¿no? Entonces, por eso es que a veces entrar en este tipo de ecuaciones de fondeo después de ver ese gráfico que les debe haber resultado muy simple, vale la pena, ¿no? Porque entonces, digamos, a veces son arduos inicios, pero después que promueven mucha rentabilidad, ¿no? Ok, muy bien. Pues Guillermo, muchas gracias. Gracias a todos. Ahorita te paso el micrófono más bien. Bueno, yo creo que lo único que resta es darle las gracias a ustedes por por la asistencia, por la atención y por la paciencia a todos los errores tecnológicos que hemos cometido nosotros, pero era parte de todo el mise-en-scène de demostrar que más vale el factor humano que la máquina.
Claro que esa era la causa que tenía Chris, no la mía. Espero de verdad que estos, para algunos de ustedes 3 días, para otros solamente 2 días hayan sido productivos. Esta conferencia, como les decimos, es de ustedes. De hecho, ustedes están recibiendo ya una encuesta, Juan. Cuando salga, calculo que el lunes la recibirán o tal vez en el día de hoy. Digamos, Porque ya está si lista. Si nos pueden hacer el favor de darnos la retroalimentación. Repito, el tema, esto es de ustedes, va desde el temario, qué es lo que quieren, cuáles son los temas que quieren que tratemos, que le hagamos más énfasis. Nosotros en realidad lo que hacemos es escuchar y observar lo que está pasando en el mercado y tratar de correlacionarlo para lo que creemos que puede aportarles valor a ustedes, porque ese es nuestro objetivo, aportarles valor a ustedes. De manera que muchas gracias de verdad a todos y a todas. Los certificados de asistencia se encuentran en la mesa de la salida. Sí. Bueno, lo que pasa es que el diccionario de la Real Academia ahora creo que ya no permite el todas. Uno dice todos y están cubiertos todos los... Ok. Vamos a mejorar el uso del castellano. Sí. Bueno, era un chiste argentino. Ah, pero claro, ese es el otro tema. Sí. Lo veo claro ahora. Bueno, pues gracias de nuevo.